Amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Reciban un saludo de mi esposa, la pastora Leonor. Está en Dominicana. Está con su familia allá mirando el servicio. Y que Dios sea también dándoles a ellos y a cada persona donde quiera se encuentre lo que nos va a dar a todos nosotros aquí. Amén. En esta hora, hermanos queridos, vamos a compartir este mensaje. El título que Dios me daba es La gran ventaja de vivir para Dios. De nuevo, la gran ventaja de vivir para Dios. Usted dirá, ¿cómo podemos vivir para Dios y que sea ventajoso? Ya veremos. ¿Qué significa tener al Todopoderoso de tu parte? Respaldándote, ayudándote, sosteniéndote. Es una gran ventaja. Pero Dios quiere que nosotros sepamos cómo podemos hacerlo y cuáles peligros hay. Personas que están en la carrera dispuestos a hacer todo como Dios quiere y fácilmente puede venir el enemigo y los desvía, los distrae para provocarles entonces cosas que no quieren que vengan. Vamos a comenzar en el libro de los Salmos leyendo en el Salmo 31, versículos 1 y 2, primeramente. Salmo 31, versículo 1, dice aquí la palabra de Dios: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Paremos allí. Esto es un clamor. Aquí está el rey David hablando de un clamor de su alma por el peligro a que está sujeto, sometido de tantas personas que quieren quitarle la vida, que le presionan. Y él dice a Dios: Señor, que yo no sea confundido jamás, porque he confiado en ti. Dice: líbrame en tu justicia, inclina tu oído a mí, líbrame pronto, sé mi roca. ¿Alguna vez has estado en desesperación? Diciéndolo: Dios, te necesito ya, porque mira lo que hay. Es lo que pasa aquí, David. Pero él dice: en ti he confiado. Voy a ir entonces al versículo 21, la respuesta después. Lo que consigue. Dice: bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Aquí hay ahora algo que nos dice la palabra de Dios a cada persona. Si estás en un momento terrible, de esos que a veces se aparecen en nuestras vidas, una situación incómoda que parece interminable, esos momentos cuando la angustia llega, el sufrimiento llega, sí, sigue confiando en Dios. Claro, estás pasando por esa. Dirías: Dios es todopoderoso y pudo haber evitado que pasara. Pero si Dios quiso, es porque tiene algo grande, más grande que eso para mostrarte a ti. Sigue esperando en Dios, sigue confiando. Y por eso vemos luego como el mismo David decía que Dios se ha glorificado grandemente. Y nos insta, nos dice a nosotros que debemos amar a Dios y ser fieles a Dios. Porque a los fieles, dice aquí, Dios guarda a los fieles. Procura ser fiel a Dios. ¿Cómo lo puedes lograr? Tratando de conocer su palabra, comprender su palabra y aplicar su palabra a tu vida. Y déjame decirte, debes tener mucho cuidado en la manera como vas a interpretar para implementar a tu vida la palabra de Dios. Porque Dios tiene una manera correcta, pero hay muchas otras maneras distorsionadas por doquier.
Pero si tú estás bien con Dios, el Espíritu Santo te va a orientar, te va a dirigir, te va a guiar. Y llévate de lo que Él te dice. Búscale de todo corazón y Él siempre te va a dar la dirección correcta. Y dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. En otras palabras, en medio de ese problema, de esa situación terrible que parece que no tiene solución, Dios te dice, esfuérzate. Otra vez, toma ánimo. Es una renovación que Dios quiere dar a ti en este día. Es algo que tú no imaginabas que Dios tiene para ti. Pero Dios dice, prepárate, pero tienes que esforzarte. No te puedes quedar llorando allí, lamentando. No. Dios te da nuevas fuerzas. Usa esas fuerzas y déjate guiar por Dios y verás lo que Dios hace. Por eso es que es una gran ventaja estar con Dios. Es una gran ventaja que Dios esté guiando tu vida, dirigiéndote, y que al final, no importa lo que venga, tú sabes que la victoria es tuya siempre porque Dios está de tu lado. Eso es maravilloso. Vaya por favor ahora al Salmo 91. Veamos qué nos dice allí. Versículos 1 y 2 también. Salmo 91, 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. De nuevo, habitar en la presencia de Dios, habitar confiados aquí en la tierra viviendo, pero sabiendo que estamos con Dios, que Dios está con nosotros. Jesucristo dijo, nunca me iré de tu lado, nunca te voy a dejar, estaré con ustedes todos los días de la vida, todos los días. Y Dios dice en su palabra una y otra vez, estaré contigo donde quiera que vayas. Pero a los fieles, a los que obedecen, a los que hacen las cosas como Dios manda, como Dios dice. Y aquí vemos que esa persona que habitan al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo lo puede Dios. Dios solamente tiene que decir la palabra y ya se resuelve todo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. Y vemos como decía el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en ti confiaré. Si tú dices esto, en medio de tu aflicción, en medio de la premura, de las cosas fuertes que tienes que enfrentar, dices, Señor, tú eres mi castillo, tú eres que me proteges, tú eres mi fuerza, mi fortaleza, yo confío en ti. Mi vida es tuya, tú me la has dado, yo la entrego, es tuya, quiero vivir para ti, quiero honrarte con mi vida. Cuando tú haces eso, Dios está de parte tuya. Y voy al versículo 9. Ahora dice la palabra, la respuesta a esa disposición. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Dice que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Y dice ahora Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dice Dios, si tú has puesto en Dios tu amor, tu confianza, si tú solamente deseas que se haga la voluntad de Dios en tu vida, porque su voluntad es buena, agradable, perfecta y mucho más alta que lo que nosotros podamos imaginar. Hay personas que se ponen muchas metas, límites en sus vidas,
están trabajando arduamente para lograr algo, pero muchas veces viene luego la frustración. Y esto era lo que yo estaba esperando. Y para esto fue tanto sufrimiento. Y para esto fue tanto que tuve que trabajar. Y vienen y se desaniman. Pero en Dios no pasa esto. En Dios, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, te darás cuenta que Dios te lleva a lo que dice la Biblia, de gloria en gloria, de victoria en victoria, como por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios dice aquí, dice, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios te dice hoy, hermano, hermana, que le dejes a Él tus cargas, que te preocupes más bien por mirar tu vida si todo estás haciendo como Dios manda. Y lo más probable es que el Espíritu Santo te va a mostrar algo que tienes que arreglar para que las cosas vayan mejor de lo que te están yendo hasta el momento. Dios quiere que tú y yo seamos fieles, que podamos entenderlo a Él, que Él es fiel y dijo, no te voy a dejar. En medio de la prueba, en medio del ataque del enemigo, tú no estás solo o sola. Dios está contigo como poderoso gigante, defendiéndote y batallando en contra de tu enemigo. Por eso es que dice la Biblia que tienes que regocijarte, porque Dios es fiel y te dice que Él está contigo y que no te va a dejar, que Él te va, dice, a librar, te va a glorificar. En otras palabras, te dará la victoria. Y vamos a ver un ejemplo. Vaya por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Aquí tenemos en esta historia lo que pasó con un rey, se llamaba Asa, un hombre que estaba entregado a Dios, dice la Biblia en el capítulo anterior, haciendo las cosas como Dios mandaba, estaba dispuesto a avanzar, había estado conquistando, pero el enemigo siempre vuelve y se levanta, siempre vuelve y se levanta. Pero cuando una persona es fiel a Dios, Dios se glorifica como tú no tienes idea. Eso pasó con este rey. Pero en el capítulo 15 ahora nos dice, versículo 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, el rey Asa, y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Me detengo allí, porque aquí hay una amonestación, una advertencia, pero también una muy buena noticia. Dice, Dios va a estar contigo siempre aquí, si tú estás con Él. Si tú le buscas, lo vas a hallar, Él se deja hallar, ¿verdad? Pero dice, mas si tú te alejas, lo dejas, ¿qué dice? Él también te va a dejar. Al final, si las cosas marchan no como quisiéramos, no podemos decir, oh, Dios se olvidó de mí. Cuidado si fue al revés. Cuidado si fue que yo me olvidé de Dios. He estado haciendo entonces cosas que no convienen y por eso viene el problema. Tenemos que cuestionarnos porque Dios es fiel. Dios nunca falla y tiene todo el poder para mantener todo lo que dice que va a hacer. Entonces, nosotros tenemos siempre que revisarnos. Dice el versículo 3, le sigue diciendo el profeta Azarías, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. ¿Te das cuenta? El pueblo estaba desordenado, haciendo cosas indebidas, pero Dios les mandó entonces tribulaciones, problemas, en el sentido de que el enemigo se levanta y Dios lo deja que el enemigo haga lo que quiera, porque ellos son desobedientes.
Pero cuando se convierten, entonces Dios viene de nuevo a defenderlos. Entonces sigue diciendo, dice el versículo 5, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Verso 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Paremos allí. El profeta le ha dicho al rey Asa estas palabras, y Asa está atento. El enemigo está al acecho. Los problemas están al cruzar, digamos, esa parte allá, el horizonte. Pero Dios le dice, pero no tengas temor, esfuérzate, haz las cosas, porque Dios está contigo. Y aquí vemos que el rey cobra ánimo, y Dios quiere que tú cobres ánimo en este día. Y por eso es la gran ventaja de uno poder vivir para Dios. Saber que Dios está contigo en los momentos más difíciles y en los momentos felices. Pero nunca te va a dejar solo ni sola. Que tú puedas regocijarte, no por la prueba que estás pasando, sino por la finalidad, por lo que viene adelante, por el resultado final que vas a obtener. Que tú puedas ver la victoria en tu vida. Que tú puedas ver cómo Dios te levanta, te sostiene, te establece. Eso quiere Dios. Entonces, no solamente se regocija, se anima, pero pone en orden todas las cosas. Fue y quitó los ídolos, quitó esto, arregló. Llamó al pueblo a que se reuniera, y el pueblo entonces estuvo con él. Y voy allí al versículo 12 y mire lo que pasó. Dice, entonces el pueblo prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Paremos allí. De nuevo, el mismo Dios de ellos es el mismo Dios a quien tú y yo servimos. El mismo Dios en quien tú y yo creemos. El mismo Dios que mantiene siempre su manera correcta de trabajar, de obrar, de actuar a favor de la humanidad que hizo. Pero vemos aquí, hermanos, es un buscar a Dios de todo corazón. No como de labios solamente, sino de todo corazón. Quererlo. Esto significa voluntad. Esto significa desear algo y disponerse a hacerlo. Esto significa ser valiente. Porque si vinieran algún tipo de problemas tratando de detenerte, tú dices, no me detiene nada ni nadie. Por eso es que dice la palabra de Dios que resiste al diablo y el diablo huirá de ti. Tú no tendrás que huir, porque el que está dentro de ti es más poderoso que el que está en el mundo. Tú tienes que mantenerte fuerte, firme, pero recuerda esto, tienes que seguir buscando a Dios. No te puedes alejar, no te puedes vivir confiado de que todo está bien, ya, cuidado. Jesucristo dijo una y otra vez que debemos estar velando, porque el enemigo está buscando.
Y el apóstol Pedro dice, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero no debemos tener temor. No es para que estemos asustados, pero sí para que andemos con cuidado, porque el enemigo vive tirando trampas, engaños y cosas así, a ver si te agarra en uno de estos. Vemos nosotros aquí, hermanos, cómo ese pueblo prometió buscar a Dios de todo corazón y fue hallado por Dios. Y Dios le dio paz por todas partes, dice. Y ahora, nosotros hoy en día tenemos algo maravilloso también. Voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5. Tenemos ahora a Cristo Jesús, que vino a la tierra para hacer la obra que el Padre le había encomendado que hiciera. Cristo Jesús vino sujeto al Padre. Él vino para cumplir todo lo que el Padre le iba diciendo que hiciera. Todo. Y aquí tenemos algo que Él dijo. En Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y ahí lo tenemos como ejemplo. Jesucristo vino y siendo el Hijo de Dios, pero estaba con el Espíritu Santo que le mostraba todo lo que el Padre quería que hiciera, todo lo que el Padre quería que hablara, todo lo que el Padre quería donde fuera, etc. Era guiado 100% por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que guiaba al Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra es el mismo que Dios ha prometido dar a cada creyente en Cristo Jesús que vive en la tierra. Cada creyente, el Padre le da de su Espíritu y su Espíritu le va a guiar en todo lo que sea necesario y le va a enseñar toda la verdad. El Espíritu Santo. Jesús dice aquí, yo solo hago lo que el Padre me dice que haga. Yo solo hablo lo que el Padre me dice que diga. Y Dios quiere que tú y yo procuremos de ser más y más como Cristo en este sentido. Y más adelante, en el capítulo 6, versículo 37, en Juan, mire cómo dice Jesús. Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Paremos allí. Es tremendo esto. Tenemos que creer esta palabra. Tenemos que apropiarnos de esta palabra. El Padre le dijo a Jesús que toda persona que se llegue a Él y crea en Él tendrá vida eterna. Jesús no iba a rechazar a nadie. Todo el que el Padre enviaba, Jesús le recibía y le daría vida eterna y lo resucitaría algún día cuando Él volviera. Hay una esperanza eterna. Hay una esperanza que trasciende el tiempo terrenal de cada persona en Cristo Jesús. Nosotros podemos ver ahora cómo Dios nos asegura que si estamos con Él, viviendo para Él, haciendo las cosas como Él manda, buscándole a Él con todo el corazón, siendo obedientes a Él, viviendo una actitud sumisa a aceptar la dirección del Padre por medio del Espíritu Santo, nosotros viviremos en esta tierra como nadie imagina. Tú tendrás una paz
que nunca podrás ni siquiera reconocer cómo es que ha llegado así. Cómo es que Dios ha obrado de esa manera cuando tu vida parecía algo desordenado. Pero es Dios que obra cosas nuevas. Pero recordemos esto, la Biblia es muy clara. Es como cuando un padre educa muy bien a su hijo, le dice lo correcto, pero le dice, si no lo haces así, vienen consecuencias. Y si no le dijera que hay consecuencias cuando haga algo malo, entonces el padre no le estaría educando correctamente. El hijo sale por ahí, hace lo que quiere y dice, mi papá no me dijo que eso estaba malo. Pero Dios sí nos dice a nosotros, cuando algo no está bien, la palabra de Dios nos dice, ese camino no es de Dios. Eso que dijiste no es de Dios. Ese lugar donde estás asistiendo allí, eso Dios no quiere que sigas yendo allí. Te estás llenando de cosas que no son de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo voy a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Acompáñenme allí, por favor. Versículo 1. Cuando estamos en Cristo, cuando creemos en Cristo verdaderamente, y hay personas que dicen que son de Cristo, pero Jesús dijo, por sus frutos los conocerás, no por lo que diga. Personas que dicen una cosa, pero no viven como Cristo dice que debemos vivir. No obedecen, entonces son personas que solamente hablan. Pero los que son de Cristo verdaderamente, dice Romanos 8:1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, para que esto aplique a ti y a mí, tenemos que estar haciendo las cosas como Dios manda, en obediencia al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios que nos ha dejado para instruirnos y nos ayuda a entenderla y nos motiva a hacerlo. Muchas veces decimos, no, yo no puedo, yo no sé. El Espíritu Santo te anima, te consuela, te exhorta, porque está contigo como tu ayudador, el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros tenemos esta manera de vivir, no andando en la carne, sino en el Espíritu, no hay condenación. Hay una paz, tranquilo. No importa lo que venga, tú estás en paz con Dios. Lo más que puede pasar a un ser humano es que algo suceda y perdió su vida. Si perdiera la vida, te vas para donde Dios, porque no hay condenación para ti. Tranquilo, dice la palabra de Dios. Sigue diciendo el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremendo esto. ¿Cómo es que la carne toma dominio de una persona? Por medio de los pensamientos, la mente. ¿Cómo llegan los pensamientos a la mente? Por las cosas que una persona ve, por lo que uno escucha,
Usted escucha algo y la mente empieza a procesar. Usted está mirando algo y comienza a absorber. Y vienen pensamientos. Y esos pensamientos para muchas personas los llevan a ilusiones de la carne y luego a hacer lo que no conviene. Pero hay otros que viven bloqueando cosas. Dicen, no, eso no es para mí, eso no es de Dios, eso es del mundo y yo no estoy del mundo, aunque estoy en el mundo. Declaramos siempre que somos peregrinos en la tierra. Este no es nuestro país es el cielo. Dice, somos ciudadanos del cielo, aunque vivimos como peregrinos en la tierra haciendo la obra de Dios. Pero Dios quiere que pensemos en las cosas del Espíritu y no en las de la carne, para que no tengamos tantas tentaciones de ir a darle el gusto a la carne ofendiendo a Dios. Pero para eso hay que tomar decisiones diariamente. Decir que no, aprender a decir que no. Y si te dicen fanático, que digan lo que quieran, pero que Dios te diga, hijo, yo estoy contigo. No importa lo que digan de ti, yo estoy contigo. Sigue adelante, que la victoria te lo voy a dar. Dios está contigo y te va a respaldar. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Y como dice aquí, si el Espíritu Santo mora en ti, es porque tú eres de Cristo. Y si tú dirías, yo nunca me he entregado a Cristo, bueno, hoy tienes la oportunidad de empezar la nueva vida en Cristo. Y si tú dices, pero es que una vez era de Cristo, pero me desvié, ¿qué podrá hacer Dios? Bueno, Dios dice, una vez que tú lo buscas, hemos visto lo que pasó en 2 de Crónicas, Dios se deja hallar de nuevo, pero cuando hay arrepentimiento. Dice más aquí en Romanos 8, versículo 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, estamos muertos a la carne, pero vivos para Dios. El Espíritu Santo te vivifica. La real vida tú la vas a vivir, no la vida mediocre, no la vida de ilusiones, la vida verdadera, teniendo comunión con el Dios Todopoderoso, que es tu Padre, haciendo cosas que nunca imaginaste que podrías hacer, con la ayuda y dirección del Espíritu, y tu vida llena de gozo y de paz. Porque dice que el gozo del Señor es la fortaleza nuestra. El Espíritu Santo te da fortaleza, gozo y paz. Y Dios quiere que tú y yo vivamos así, hermanos queridos. No nos dejemos extraviar. Vaya ahora a 1 de Tesalonicenses. Veamos qué nos dice allí la palabra de Dios. Capítulo 4. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Ahora el apóstol Pablo nos da a nosotros, digamos, un panorama amplio en pocas palabras, de qué espera Dios de cada persona que cree en Él, para que esa persona sepa que está actuando correctamente. Y que si el enemigo se levantara, estés tranquilo, tranquila. No llegará a ti, Dios se va a encargar. Tú estás habitando al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Tranquilo, tranquila, deja que Dios actúe. Aquí dice la palabra, capítulo 4, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Me detengo allí, porque una cosa es hablar y otra cosa es mostrar ejemplo. Aquí Pablo no dice, como debiera hacerse, no, como me vieron a mí hacer, háganlo. Pablo se presenta como un ejemplo. Él decía, yo sigo a Cristo, busco imitar a Cristo, sean imitadores de mí porque yo estoy imitando a Cristo. En ese sentido dice, sigan haciéndolo.
sigan viviendo de esa manera. Dice el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Paremos allí. Veamos aquí, verso 3 dice, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Vuestra santificación. Dirás, no, ya yo soy santo en Cristo. Sí, pero estás en la tierra todavía. Cuida tu vestidura que está blanca, impecable. Cuida de las manchas que el enemigo vive tirando por doquier, que no se te pegue una, que el enemigo no te agarre en una desprevenido y entonces tú hagas algo que luego ahí, Señor, de nuevo. Si te arrepientes rápido, no hay problema, pero cuidado. Otra vez, estamos en la tierra batallando. Usted lee el libro de Efesios, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay una lucha espiritual. No podemos vivir con temor, pero sí ser valientes, saber decir que no a algo, y si tenemos que ir adelante, seguir adelante. Eso quiere Dios, pero que nos mantengamos puros. Si somos obedientes al Espíritu, siempre estaremos puros delante de Dios. Y dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si hay alguien que se resiste a esta palabra, no, eso es demasiado, algunos dicen legalismo y qué sé yo, que ay hermano, cuidado, no es a un hombre que tú estás desechando, es Dios que lo mandó a escribir. Entonces más vale que pongamos atención y que cualquier cosita que te quiera frenar, que no te deja avanzar a lo que Dios tiene para ti, déjame decirte, recuerda esto, es una gran ventaja el poder vivir para Dios. Porque tener a Dios de tu lado, tener todo su ejército de tu lado, tener de tu lado la victoria asegurada en todo lo que se te venga en la vida, no hay comparación. Pero si hay alguna persona que el Espíritu Santo le ha mostrado que necesitas ponerte en cuentas con Dios y Dios está dispuesto a escucharte, pero tú tienes que hablarle de todo corazón, reconocer que Dios conoce todo lo que tú haces, aún más, los pensamientos los conoce Dios. Dios entiende todo lo que hay en nosotros. Él fue que nos creó. Él entiende todo. Nadie puede engañar a Dios. Pero lo mejor es que si Dios te dice, arregla en eso, necesitas aquello, ponerlo en orden. Voy a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. Búsquelo allí, por favor. Capítulo 1, versículo 5, perdón. Dice así, Primera de Juan 1, 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí vemos, Dios ha dado la provisión para que se arregle el asunto entre tú y Él, si hubiere algo que necesite arreglo. Si sabes en tu corazón, en lo profundo, que aquello que hice, allí donde fui, lo que hablé aquel día, las cosas que estoy viendo, cómo me vive atrayendo y cuidado. Es tiempo entonces de reconocerlo delante de Dios y Dios entonces va a obrar en ti. Y voy a terminar en otra cita, en el libro de Isaías, capítulo 42. Para toda persona que decide andar con Dios, como Él dice, habitando bajo su sombra poderosa, protegido por Dios y en obediencia plena. Y toda persona que hoy quiere entregar su vida al Señor, para a partir de hoy comenzarlo a hacer así, vivir de esa manera. Y aquellos que hoy reconocen que Dios necesita de ti y Dios tiene planes para ti, no juegues más con Dios. Pero si tú tomas la decisión, esta palabra es para ti, para que la recibas totalmente. Isaías 42, versículo 5, dice así: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Él dice en el versículo 6: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Recibe esa palabra. Dios me la daba muy fuerte, que aquellas personas que decidan andar con Dios en la tierra, dice aquí, Dios está contigo. Y Él dice, yo te he llamado en justicia. Y sabes, esos versículos mesiánicos fueron aplicados a Jesús directamente, pero ahora por medio de su Espíritu, el Espíritu ahora a todos los que estamos en Cristo quiere usarnos también para llevar a aquellos que están en tinieblas, llevarles la luz de Cristo, hablarles la palabra de Dios, actuar como Dios dice, como Dios manda, ser ejemplo. Dios quiere renovar la tierra, la humanidad que está perdida, tantas cosas que hay hoy día, pero Dios está haciendo cosas nuevas. Pronto saldrán a luz, dice el Señor. Yo lo creo. Yo creo que en medio de lo que parece ser una devastación en las creencias de muchas personas, Dios dice, pero Él no se ha rendido con la humanidad todavía. Hay algo nuevo que viene y esperamos en Dios que tú y yo y millares de personas podemos decirle, sí Señor, cuenta conmigo, heme aquí, envíame a mí. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Bendito sea Dios, dale un fuerte aplauso al Señor. Él es que va a hacer la obra. Él es el Rey, el Todopoderoso. Nada es difícil para Dios. Nada es imposible para Dios. Y Dios, con toda persona que se dispone para Él, se glorifica. Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. Así es que como tú eres débil, fuerte, lo que sea, deja que Dios te use. He aquí te he llamado en justicia y te daré por herencia a las naciones, por luz
Somos luz y sal en la tierra. ¿Para qué? Para que todos esos que están encarcelados en las tinieblas, los saquemos de allí. Esos que están en oscuridad como ciegos, los saquemos a la luz. Que miremos a las personas con misericordia, con amor, con deseo de ayudarles a superar esa manera de vivir que tienen. Eso quiere Dios. Dispongámonos, hermanos queridos. Dios cuenta contigo. Dios tiene planes para ti. No importa cuántas veces fallaste anteriormente. Hoy es un nuevo día. Lo que pasó, pasó. El pasado se fue, pero queda el hoy y el futuro. Y podemos tomar decisiones radicales de hacer como Dios manda, cueste lo que cueste. Pero no cuesta tanto como si uno no lo hiciera, la pérdida es terrible. Dios quiere lo mejor para tu vida. Vamos a orar. Si hay alguna persona que hoy comprende que su vida ha estado sola, sin Dios. Aunque muchos dicen, sí, yo creo en Dios, claro, el universo no se hizo solo, sí, pero creer en Dios significa obedecerle a Él, como el Señor, el que manda, el que sabe cómo es que se debe vivir aquí en la tierra. ¿Lo estás haciendo? Oh, no, ¿quién lo puede hacer? Dios quiere que tú lo puedas hacer con la ayuda de su Espíritu. Pero para eso tienes que entregar tu vida realmente a Cristo. Arrepentirte de cualquier pecado que hayas cometido y decirle, Señor, aquí estoy, hazme una nueva criatura. A partir de hoy quiero ser diferente. Y Dios lo va a hacer. Dios no te desechará. Hemos leído que aunque el pueblo había hecho tantas cosas, ellos se arrepintieron, buscaron de Dios y Dios de nuevo se dejó hallar y los recibió y les dio paz. Es nuestro Dios, bueno, perdonador, misericordioso. Y si Dios te ha permitido también ver algún desliz, algún desvío, algo que no está correcto en tu vida y tú creías que sí, Dios te dice, no, así no es. Entonces dile, Señor, enséñame de nuevo, ayúdame a comprender y a actuar de agrado a ti, una manera agradable a ti. Vamos a orar. Primero para aquellos que quieren entregar su vida al Señor. Díselo a Él de todo corazón. Háblale al Padre en el nombre de Jesús, su Hijo, y en la comunión de su Santo Espíritu que estamos todos. Dile, Padre eterno, en el nombre de Jesús, reconozco que he vivido mi vida apartada de ti, de tus caminos. En esta hora me arrepiento, dile al Señor, de todo corazón, de todo pecado, de toda ofensa. Perdóname, Dios. Dile, en esta hora yo confieso al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo creo en Jesucristo. En esta hora, Padre, me entrego a ti y pido que me limpies mi alma y todo mi ser con la sangre de Cristo y que me hagas una nueva criatura, Padre. Señor, dame tu Santo Espíritu, el cual ha de vivir en mí, morar en mí, para que me guíe hasta el fin. Gracias por darme salvación. Gracias por venir a mi vida hoy, Padre. Y si tú has estado aquí y el Espíritu Santo te ha mostrado que te arrepientas de esas cositas que parecen pequeñas, pero para Dios no hay pecado pequeño, pídele perdón. Hemos visto, Dios es fiel y justo para perdonarte, y la sangre de Cristo limpiará tu alma de todo pecado. Y si tú te has mantenido firme en el Señor, dale gracias a Dios por esa firmeza, por esa fortaleza espiritual que Dios te ha dado, y sigue adelante. Cuidado con que se suba tu ego, porque entonces ahí viene un peligro grave. Mantente manso, humillado delante de Dios, y sea Él que te exalte siempre. Eso quiere Dios. Padre, mira cada vida también, que por tu gracia has mantenido firmes en ti, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que a todos sigas dándonos más de ti, Dios. Que cualquier cosa, Señor, que el enemigo traiga quede fuera de todos nosotros, porque no tiene cabida en ninguno de nosotros, porque solamente estamos viviendo para ti
en tu presencia, sabiendo que contigo somos más que vencedores, sabiendo que contigo no hay nada que temer, sabiendo que contigo hay gozo y paz donde quiera que estemos, porque tú eres nuestro Padre, tú nos cobijas con tu poder y tú sostienes nuestras vidas con tu amor, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Den un fuerte aplauso al Señor.